FM 89.1 Radio Universidad. Entender y comprender cómo somos, por qué actuamos como actuamos. En nada es lo que parece. Psicología social comunitaria con Giancarlo Quadrizzi. Hola, Gian, otra vez. Bueno, ahí estamos. Sabés que hay un tema dominante, recién veníamos hablando también desde el punto de vista más técnico, si querés, con el titular de Grooming Argentina. Y la pregunta es, del otro lado, ¿qué? ¿Qué lo lleva a un tipo psicológicamente? No sé qué es. Físicamente, ¿qué es lo que lo lleva a poder tener un gusto aberrante como ese? Es una pregunta, bueno, bien difícil y en la que uno puede, está todo el tiempo a punto de equivocarse y cometer errores, ¿no? Entonces digo, si a mí me preguntan de qué modo podemos reconocer a una persona con una perversión que lo lleva a abusar sexualmente de niños, niñas y adolescentes, y lo primero que se me ocurre decir es que es una persona encantadora de la que nunca pensaríamos que es capaz de hacer eso. Bueno, vos es que todos los compañeros, ayer escuchamos un par de audios, todos los compañeros de él a lo largo del tiempo, todos decían, tipo fantástico, si hay alguien del que nadie sospecharía es de él, educado, buena gente, caballero, ¿no? Digamos, todas esas características que no son más que un disfraz aparentemente, si es que se comprueba el caso de este chico, claro, ¿no? Que no quiero hacer foco puntual en él, pero sí por ahí como pero bueno, pensemos, digo, que sí, en otros casos, en el caso de mi disciplina, Corsi fue, digamos, una persona con un desarrollo muy, muy importante. Nos hemos formado con Corsi, aprendiendo qué era la violencia, qué era el abuso sexual infantil, etcétera, y resultó ser una persona muy involucrada, que está preso todavía o no sé en qué andará, ¿no? Pero digo, sí, claramente no era alguien de quien se espere eso, y me parece que en ese sentido, decir, bueno, una persona perversa es una persona que, por ejemplo, no tiene empatía, ¿no? Podría ser como una definición clásica. Y bueno, ahí uno estaría buscando personas con poca empatía, y probablemente las personas que demuestran tener poca empatía no sean perversas, porque la gracia del perverso es que no se nota, claro, ¿no? Es ser empático, porque si no, no podría llegar a sus objetivos. Entonces corremos mucho riesgo al hacer una descripción de una persona psicópata, digamos, de que el que escucha identifique a cualquier persona menos a un psicópata. Claro. Porque exactamente el psicópata tiene esta gracia, que además, por otro lado, y esto siempre lo decíamos, yo estudié psicología ya por los 90, digamos, donde la psiquiatría estructural, que define, digo, a la psiquiatría estructural le encanta decir, psicoanálisis estructuralista le encanta decir, solo tenemos neuróticos, psicóticos y perversos. A los neuróticos los vemos en el consultorio, a los psicóticos los vemos en los manicomios, y a los perversos no los vemos nunca porque no consultan. Lo podemos llegar a ver por un juzgado a partir de que alguien lo manda, pero va a ser muy por eso también, digo, en esos la casos terapia, ¿no? Se termina tratando como un delincuente, ¿no? Y que en otros ámbitos nosotros vemos, qué sé yo, personas que han matado, que han cometido un hecho delictivo, pero que quizás no estaba en su eje, como dicen algunos, termina yendo a un manicomio o un centro de salud en vez de una cárcel, ¿no? Ha pasado muchas veces, o muchos hasta a veces quieren distorsionar, simulándolo para no terminar en una cárcel. En el caso de la pedofilia no, o sea, directamente es como un delincuente sexual. Ese es un tema bien, bien álgido, ¿no? Porque ahí otra vez, por eso digo, es un tema, y quiero hacer una aclaración antes, ¿no? Cuando hablé de la psiquiatría estructural, que hace esta división tajante, es una simplificación que en el día de hoy, con la ley de salud mental en vigencia, que dice que nadie puede dar un diagnóstico de modo definitivo, bueno, contradice claramente este principio, que además es un principio en el que nos hemos formado gran parte de los psicólogos y probablemente de los psiquiatras, porque es muy afín a algunas líneas teóricas que no están muy actualizadas a mi gusto, ¿no? Pero en relación a lo que decís, digo, el otro problema es confundir violencia con locura, perversión con locura, delincuencia con locura. Porque a veces en casos de violación, pero entre adultos, cuando se da que la víctima es adulta también, se ha cuestionado también la salud mental de ese violador, ¿no? Es un problema eso. Y vos decís, ¿cómo se cuestiona ahí?
y no se cuestiona está bien, el pedófilo es consciente, y bueno, el violador también, o sea, aunque esté violando a una persona adulta. Yo creo que es muy importante distinguir, digamos, lo que es el delito de lo que es los padecimientos mentales. Y ahí el término padecimiento yo creo que es clave, digo, ¿no? Bueno, una persona con un problema de salud mental lo padece, no lo disfruta. Claro. Bueno, más allá del chiste, ¿no? Tiene problemas de salud mental, no lo disfruto. Pero por ahí va un poco, digo, hay algo del orden del padecimiento subjetivo de la persona que reconoce que tiene un problema, que ese problema le produce padecimiento a él y a las personas que lo rodean, digamos, como algo inherente desde mi punto de vista al padecimiento y a la enfermedad mental. Y cuando digo enfermedad mental, digo, también tenemos un problema en la enfermedad mental, porque la enfermedad mental, a diferencia de una gripe donde uno tiene todos los componentes, tiene una bacteria o un virus que en un contexto determinado afecta a una persona, ¿no? Cuando hablamos de salud mental, difícilmente encontremos una bacteria, un virus o, en el caso de las demencias, sí, una lesión cerebral. Digo, ese componente tan claro para la medicina general y para hacer, no está o todavía no lo hemos encontrado. Entonces, digo, ahí tenemos un problema para generar algún perfil de la persona que tiene esto, ¿no? Y ¿qué hacemos? Bueno, me parece que es bien importante ser consciente de esto, porque en la medida en que la persona que es capaz de cometer este delito aberrante es muy difícil de identificar, no nos queda más que trabajar en las personas que pueden ser víctimas de estos delitos. Por eso es tan importante la educación sexual integral, ¿no? Las familias que dicen, no, eso es un tema familiar. Sí, le explico yo. Le explico yo. Bueno, hay que explicarle que en la mayoría de las situaciones en las que se produce un abuso sexual infantil, la persona que lo cometió es una persona del entorno. Claro. Y muchas veces de la familia. Entonces no podemos dejar nada más que en manos de el entorno familiar, digamos, el tema de la educación sexual integral, porque no sería integral y probablemente en los casos en los que es más necesaria, no encontraríamos a la persona adecuada para hacerlo. Claro. ¿no? Claro, Es increíble que haya resistencia todavía Sí, a la educación sexual integral, ¿no? En algunas provincias, en algunos lugares. Yo creo que hay algo que es muy inherente al humano, por lo menos como se ha desarrollado en los últimos 10.000 años, que es la dominación del otro. Entonces digo, hay algunos núcleos de dominación del otro, la prostitución en general, la prostitución infantil ni que hablar, y otras formas de sometimiento de las personas, que cada vez que uno quiere mover eso, bueno, encuentran mucha resistencia. Porque hay algunos sectores que están muy interesados en que esto se sostenga, pero que además funcionan, casi te diría, como disciplinadores sociales, ¿no? Como La iglesia, por ejemplo, se opone, ¿no? uh-huh. A la implementación de... Con los problemas, digamos, que a partir del Papa Francisco se han empezado a movilizar un poco, con lo difícil que es, digamos, ¿no? Pero bueno, claramente ahí teníamos otra vez quién es la persona, y una persona de confianza. Bueno, no puede ser. No estamos hablando de alguien que agarra a alguien en la calle, lo secuestra, lo lleva y lo somete. No, estamos hablando de alguien que obtiene, y esto es importantísimo, que obtiene el consentimiento de la víctima. Ahora, el asunto es que, y por esto digo, la ley es clarísima, una persona menor de 16 años no puede consentir. No, está claro que no. No, y aparte tenemos como referentes de la pedofilia en nuestro país a un cura. Bueno, sí, entonces el caso es Grassi. como que, claro, viste, como que bueno, pero también en ese caso, pero... el caso Grassi, que fue otro icónico, también te decían, no, era el cura más bueno, más cercano, más amigable y todo lo demás. Y eso es una cosa. Y otra cosa que se cuestiona es que pasó en el caso de Artés también, no era menor, pero también, ahora se le ocurre hacer la denuncia, cuando esto pasó hace no sé cuánto. Todavía hay gente que pregunta eso, digo, cada uno era lo hace menor, cuando me puede. parece, ¿no? ¿No era menor ella? Sí, también. Claro, pero 15, cuando la denunció ya... Lo denuncia cuando ya no lo es. Lo mismo en este caso, el chico tiene 31 años ahora. Pero fíjate vos cómo le preguntaron por qué denunciaba ahora, cosa que a mí me parece ya no hay por qué preguntarlo, pero bueno. Y dijo, lo vi en televisión y me vino todo aquel recuerdo de lo mal que la pasé. Fíjate vos cómo algo
te marca para el resto de tu vida. Porque el pibe fue productor, no volvió a salir en pantalla nunca más. Y el otro día, no sé por qué, Sí. salió en el debate 1 minuto y ahí lo vio este muchacho. Y ahí fue que hizo la denuncia y empezaron los allanamientos y todo lo demás. Claro. Fíjate vos cómo te marca, ¿no? Cómo te marca y cómo esa misma marca tiene como mecanismo de defensa muchas veces el olvido, ¿no? Entonces digo, es muy difícil a veces levantar las barreras que fueron, que la misma persona pudo producir para sobrevivir a esta situación, para darle otro sentido. Digo, quizás en algún momento dice, no, es bueno, ¿no? Hasta que una vez que logra un desarrollo evolutivo, un conocimiento, un reconocimiento, un contexto social en el que esto es factible de decir, porque también es muy importante. Eso es importante, digo, ¿no? Perdóname, ¿no? Pero digo, me parece que desde lo psicológico está esto que vos decís, ¿no? El anular, ¿no? Y el también poder procesar. Entonces, por eso el tiempo que se tarda en denunciar. Pero también el contexto social de que hablabas vos recién es importante, porque en un futuro quizás no pase esto, pero sí en las víctimas de hace 10 años atrás, 20 años atrás, ahora el contexto social es diferente y te permite empezar a creerte También. lo que uno está diciendo, ¿no? Y a no dudar de vos, porque en otra oportunidad decís, ¿para qué lo voy a decir? ¿Para qué voy a hablar? Quizás ya lo tenías procesado, pero ¿para qué lo voy a decir si no me van a creer? Sí, a veces inclusive hasta una pareja, un nuevo grupo de gente Exacto. con la que te juntás y empezás a darte cuenta que hay cosas que no terminaste de resolver, qué sé yo, alguien que te da un consejo, te empezás a analizar y empezás a ver que hay cosas que te marcaron desde aquella época. Hay muchas circunstancias que te hacen por ahí en otro momento de tu vida, denunciarlo o hacerlo. Por eso la clave de la violencia y el abuso sexual infantil es una de las formas de violencia más crueles, digamos, más perversas, requieren del silencio. Cuando uno está ante una situación de violencia, cualquier fisura que se dé en las redes de las personas, que le permita hablar con otras personas, que le permita acceder a información y apoyo, pone en riesgo la situación de violencia. Por eso las personas violentas son tan cuidadosas en aislar a sus víctimas, Claro. de modo tal de que, y si no las logran aislar, dejarlas lo suficientemente locas, digo, o sea, que no crean en lo que dicen y que las otras personas no le puedan creer para que digan, bueno, mira lo que está diciendo. Ahora, esta es una operación muy cuidadosa de la persona que quiere someter a la otra. Que el violento también se como una presenta muy especie- encantador, ¿no? Ante el resto de... Una especie Candil de en falso, la calle y oscuridad en la una casa, especie de ¿no? falso pacto, ¿no? Claro, falso porque no hay Claro. dos partes ahí Claro. que generan un pacto, sino que hay una parte que convence a la otra De que y lo mejor la es que no se manipula sepa y nada. que la reduce a un objeto de su satisfacción, digamos, y esta es la otra característica que uno podría decir, bueno, un perverso no tiene relaciones subjetivas, intersubjetivas. El que está enfrente no es un sujeto, sino que es un objeto de su satisfacción, ¿no? Sí. Aunque para lograr eso lo haga sentir el sujeto más valioso y Claro, sí, apreciado. Te digo, estamos ante un problema que yo creo que si queremos evitarlo a partir de la detección de los victimarios, nos metemos en un problema. Entonces, esto nos impulsa a que el modo más eficaz de prevenir que esto acontezca con las personas que nosotros queremos es generar procesos de educación sexual integral, donde desde la más temprana edad digamos las cosas por su nombre, reconozcamos la autonomía de las personas niñas, digamos, que legitimemos su capacidad de decir que no ante distintas situaciones, que creamos, digamos, que generemos un vínculo en el que le creemos lo que dicen, que generemos un vínculo en el que las mentiras, por ejemplo, ¿no? Digo, es muy difícil si yo le enseño a mi hija, hijo, a la persona que yo cuido a resolver el problema mintiendo, Claro. que luego Claro, no no resuelva mienta. problemas mintiendo, Claro. o cuando alguien le dice no digas tal cosa. Claro. Yo digo, bueno, también hay un tema ahí de los valores con los que uno educa, que en general no tienen que ver con algo muy directo, sino con estas cuestiones indirectas. Digo, si yo no creo en la autonomía y no desarrollo autonomía en un niño, en una niña, es probable que esta persona, cuando tenga que ser autónoma y asertiva para decir que no ante otra situación, no disponga de las herramientas. Si yo no genero la verdad como un valor, es muy probable que este niño o esta niña, cuando le digan que mienta. Claro. O si yo, y digo desde estupideces muy, muy pequeñas, porque la formación del carácter
que es algo que se produce en los primeros años de vida, tiene muy poco que ver con lo que uno le dice a los niños. Tiene mucho que ver con lo que uno hace con los niños e incluso con lo que uno hace con las personas que están cerca de los niños y no son ellos, ¿no? Entonces digo, bueno, en la medida en que, por ejemplo, digo, bueno, si te levantás y haces la cama te doy un caramelo. Ah, bueno, ok. Fíjate cómo ahí, al no apelar a la responsabilidad de que tiene que hacer la cama y le doy un caramelo, le estoy enseñando a que está bien. Ese incentivo siempre tiene que estar después. Claro, Exacto, y que está bien hacer algo por algo a cambio que no es claro. auténtico, a cambio de, ¿no? Digo, entonces... Sí, lo mismo que pasa cuando a veces le decís, no me das un beso, viste, a un hijo, que uno a veces está ahí como paviando, bueno. Y quizás te dicen no, porque en ese momento no tienen ganas. Bueno, sí, dámelo igual, porque viste esa lo cosa obligás, de obligar claro. a que te dé un beso a vos como mamá o que salude a alguien, ¿no? Claro. Y de repente quizás no tiene ganas en ese momento. Entonces después, si vos lo obligas y quizás viene, viste, y te da un beso igual, A desgano. claro, déjalo, es complicado después en los vínculos, cómo manejarse, ¿no? Entonces digo, bueno, la formación de carácter, las cosas que uno hace, forma sin saber que lo está haciendo, digamos, son claves. Sí. Pero también los procesos de educación que se dan, a veces en los ambientes familiares y domésticos, pero también es muy importante, porque tiene que ver con el contexto. Claro. Digo, si yo tengo un ambiente familiar y doméstico en el que esto, a mi hermano, a mi tía, a mi prima, le pasa, bueno, no voy a verlo como algo raro. Necesito que alguien en un contexto de socialización secundaria, digamos, Sí. con actores que no son íntimamente afectivos, reconocidos, que son dueños de la verdad, puedan plantear temas y me permitan pensar que si yo digo esto, porque esto es fundamental, digo, si yo no me encuentro en un contexto en el que me siento contenido y que lo que digo pueda ser recibido, no lo voy a decir. Claro. Hay una película Sí, que yo sí, siempre sí. recomiendo ver para entender esto, que es La Celebración, ¿no? Donde es una película sueca donde se cuenta el proceso que hace una persona al manifestar el abuso sexual que había sufrido por el padre en la infancia, ¿no? Y se ve la resistencia que pone el núcleo familiar para que esto pueda ser dicho. Porque, claro, cuestiona completamente todo el orden que hay Claro, ahí establecido, ¿no? Sí, Entonces me parece que esto en el fondo es cuestionar el orden establecido en el que ninguna persona puede aprovecharse de otra persona porque tiene una diferencia de poder, ¿no? Un placer como siempre, Cian. Nos vamos pensando como todos, como todos los miércoles. Gracias, Bueno. que tengan linda semana. Te esperamos Gracias. la semana que viene. Nos vemos Ojalá que el con un tema un miércoles poco más próximo. lindo. Ojalá. Ojalá sí sea. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.